Sobre un panel con 12 logos que representan a distintas discapacidades. 12 razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Constelaciones colectivas. Sobre fondo oscuro. Autonomía. FEXAS, Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas. Texto sobreimpreso. Las personas sordas participan en los distintos estratos de la sociedad, pero actualmente la sociedad no les permite participar realmente en función de sus expectativas. Siempre se ponen límites. Con personas sordas hay veces que necesitamos más asesoría, necesitamos cualquier tipo de servicio, pues acudimos a FESA, las actividades también. Por ejemplo, nos preguntan también mucho qué queremos hacer las personas sordas para integrarnos y para conseguir una integración social completa. Pues la verdad es que necesitamos muchas más cosas. Por ejemplo, el reconocimiento de la lengua de signos, eso fue en el 2007, creo recordar, ahí eso fue un gran avance para nosotros. Pues bueno, nuestro objetivo es la comunicación. Por ejemplo, podemos dar cursos de lengua de signos, que creo que es lo más importante para poder establecer una comunicación, aunque sea básica. A través de los cursos de lengua de signos formamos a personas oyentes y podemos hacerlo. Me gustaría añadir que, por ejemplo, la sociedad necesita un cambio para que haya una accesibilidad total. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, necesitamos que se aprueben ya las mascarillas, que bueno, realmente ya están aprobadas las mascarillas transparentes, pero necesitamos que la sociedad tenga una sensibilización y que empiece a usarlas, porque nosotros perdemos mucha información, con más de la mitad de la cara tapada, perdemos mucha expresión y ahí se va mucha información. Por ejemplo, en televisión también, que estén todas las cadenas con intérpretes, que las noticias solamente están 24 horas y media hora. Imagínate para nosotros la desinformación que es. Yo necesito también. A veces ponemos los subtítulos, pero no siempre van bien, o van tarde, o se confunden. Entonces necesitamos ahí mucha más accesibilidad. La intérprete nos da mucha relajación cuando la vemos, igual que los oyentes pueden estar escuchando las noticias. Yo no tengo que estar pendiente de los subtítulos siempre, porque muchas veces pierdo información. Prefiero que esté la intérprete y que nos da mucha más seguridad para que esté todo mejor. Junta de Extremadura, Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Proyecto original de la Dirección General de Accesibilidad y Centros. Con la colaboración de SEPAD. Con la participación de CERMIA Extremadura, FEXAS y Fundación Caja Badajoz. Una producción de Emblema Films.